Siria, porque era de todos los lugares que había En ese conocido, momento, claro. el más pacífico, Exactamente, el más claro. calmo, el más tranquilo, el más apacible, donde se daba más, más armonía, porque el problema del Medio Oriente también es muy complicado, es ese mosaico que hay en Medio Oriente de razas, pueblos distintos, escuelas dentro del Islam, divisiones incluso entre los cristianos, ortodoxos, o sea, es un mosaico complicado, ¿no?, de llevar adelante, incluso para una forma de gobierno, por ejemplo. Entonces, esas cuestiones religiosos, sociales también, cuestiones sociales también, que se dan y se perciben, y el hecho de la discriminación y la persecución del cristianismo, que es de toda la vida, desde que existe el Islam. Entonces, en todos estos lugares, digo, en general, con sus más o menos, ¿no? Pero esto en Siria era del todo particular, o sea, la buena relación entre cristianos y musulmanes, el bienestar económico que daba también ese bienestar social, claro. ¿no? Que la gente estuviera bien. ¿En qué año fue, hermana, que llegó a Siria? Comienzos del 2011, 4 de enero del 2011, unos meses antes de que se desatara Siria todo. era un estado laico. Era un estado laico y por eso justamente el gobierno de Bashar al-Assad, ¿no?, que sucede a su padre, Hafez al-Assad, el gobierno laico, por más que son musulmanes, pertenecen a la dinastía del Assad, pertenecen a una tribu en el Islam, que es una de las más moderadas, que se llaman alawitas. Alawitas. Entonces ellos no imponen el Corán, la ley islámica, como ley civil. Entonces se da este gobierno laico cierta libertad religiosa, digo cierta porque era régimen de dictadura, ¿no? Siempre con poca libertad de expresión, pero ciertas ventajas, incluso beneficios para las minorías, porque los alawitas son minoría. Entonces los cristianos, siendo minoría, fueron siempre protegidos por el régimen, siempre los cristianos se sintieron protegidos por el régimen, tanto del padre como de este presidente Bashar al-Assad. Y esto es lo que digo, daba esta calma en esa sociedad que uno decía, realmente una sociedad en la que lo último que uno esperaba era una guerra. Claro, era la parte de esa región del mundo donde no había conflictos como en todo lo que es el Magreb o el norte de África. Exactamente, Libia, no los había. Túnez, Egipto, la lucha permanente en la zona de Israel, el Líbano, etcétera. Ciertamente había, porque tampoco es cuestión de ser ingenuo, ciertamente había grupos en el país descontentos con el régimen, obvio, había grupos, pero eran minoritarios. Esos serían el núcleo, el embrión de lo que fue la resistencia al régimen. Exactamente, eso fue un poco, el ejército rebelde. Eso fue un poco lo que desde afuera se aprovechó para generar lo que se generó. Usted dice la palabra clave, desde afuera. ¿Desde afuera dónde? ¿Cuáles son los intereses que convergen para que esto explote? O sea, bueno, lo primero que yo aclaro siempre es que yo no soy una experta en tema... yo no soy el conflicto Oriente Medio, yo, digamos, lo mío es muy básico, muy vivencial, lo que yo veo, lo que yo viví, lo que yo escuché, lo que yo experimenté, lo viví, ¿no? Y lo que yo viví es que este pueblo, y hablo en general, por eso digo que había excepciones, pero en general era un pueblo que vivía muy bien, un país muy próspero, un país que, obvio por su ubicación, la ubicación geográfica que tiene, de nada mal, ¿no? Limitada con países tan importantes, ¿no? Sí, como Israel, Turquía, el mar Mediterráneo, claro, es decir, casi paso único para el comercio, hasta que se hizo el canal de Suez, paso único entre el comercio de lo que es África, Europa y Asia, es decir, un lugar privilegiado, bendecido realmente, además un país con muchos recursos naturales, mucho petróleo, un país que no tenía deuda externa, que se autoabastecía. O sea, un país que no necesita de nadie y que no está debajo del zapato de nadie. Pueblo soberano, ¿no? Exactamente, y que eso de alguna manera es lo que atrae la atención de los poderosos de este mundo que pretenden tener a todo bajo el zapato. Entonces, claro, Siria era un poco, porque la rebelde del grupo, ¿por qué Siria tiene que ser independiente y de esa manera manejar y aprovechar el comercio? Porque obviamente que Siria vivió enriquecida por el comercio. Y era el último eslabón de toda esa serie de países que a partir de la primavera árabe empezaron a cambiar sus regímenes, ¿no es cierto? Siria era el último que quedaba como por eso, un oasis. Toda esta historia de la primavera árabe y de la guerra civil, mal llamada guerra civil en Siria, es todo como una historia montada, ¿no? Una historia programada, una cosa armada, muy bien armada, yo creo,
en el sentido de que se pensó muy bien, se pensaron todos los detalles, y yo creo que el detalle más importante, el punto más importante para lograr una cosa así era tener de su parte a la opinión pública, ¿no? Claro. A todo Occidente alentando y favoreciendo y apoyando esto que es la primavera árabe. ¿Por qué? Porque fácilmente se le vende a Occidente la historia de los árabes viven bajo la dictadura. Claro. Y necesitan democracia. Yo creo que es el punto fundamental que ya está errado. Eso ya está errado. Claro, pues eso es otra cultura política. Exactamente. O sea, yo creo que el error, un gran error de Occidente, el gran pecado de Occidente es juzgar al Oriente con criterios occidentales, con cabeza occidental, mentalidad occidental. ¿Pero es error? ¿Cómo? ¿Es un error? Digo es un error porque ¿cuál es el contexto de la dictadura allá? Claro, sí. O sea, pero por eso digo, perdón, no, pero esta gente que vivía allá en dictadura vivía muchísimo mejor que todos nosotros en democracia, ¿no? Usted está diciendo, hermana, se reconoció humilde que no conoce de estrategia geopolítica, pero en otros términos lo dijo acá un invitado nuestro, el teniente el Valiente, cuando dice que en estas guerras actuales irrestrictas, con esta generación, la población ya no es víctima de la guerra, es vector de la guerra. Claro. Es decir, que los intereses sobre los cuales se arman los conflictos bélicos hoy aprovechan a la población para orientarse hacia los objetivos a lograr. Sí. Y hay un ejército rebelde, ¿no? Y además, o sea, partiendo del hecho de que el negocio de las armas es el negocio más grande, por sobre el narcotráfico, entonces obviamente el negocio de las armas para que funcione necesita guerras. Claro. Entonces la guerra hay que armarlas, provocarlas, asegurarlas, garantizarlas. Y bueno, esto se garantizó de hace mucho tiempo atrás. Son planes que vienen de hace, ¿no?, muchos años. Garantizar que en estos pueblos se va a dar la guerra fácilmente, ¿no? Mayorías contra minorías que gobiernan, ¿no? ¿Por qué minorías gobiernan estos países? Y bueno, porque fueron así arbitrariamente divididos estos países y minorías puestas al poder, porque se sabe que después es muy fácil levantar una mayoría contra la minoría. Y así, ¿no? Tantas cosas. ¿Y usted en el ejército rebelde observó, apreció presencia, por ejemplo, extranjeros? Por supuesto, bueno, eso es lo que, cuando se habla de guerra civil, propiamente no es guerra civil y no la hubo. Es decir, yo me atrevería a decir que ni desde el comienzo, porque se ahogó los rebeldes locales, inmediatamente se diluyeron en estos grupos fundamentalistas que ya estuvieron desde el principio. Es decir, que es una guerra internacional, no es una guerra civil. Digamos, cuando esto empieza, ¿no?, en Túnez, después en Libia, después en Egipto, ¿no?, ese efecto dominó realmente. Sí. Como ese intento de forzar, de exportar la democracia e imponerla, porque este pueblo va a vivir feliz cuando tenga democracia. Perdón, en definitiva, nunca la van a tener. En definitiva nunca la van a tener. Porque además, Egipto con sus idas y venidas, ¿no es cierto? Porque tampoco... Pero además ni siquiera es que, porque si dijéramos, bueno, sí, en realidad hay ingenuidad por parte de Occidente y pretenden imponer la democracia, ni siquiera es eso lo que se pretende. Simplemente lo que se pretende es mantener la opinión pública, la gente tranquila, de que no, lo que se está haciendo ahí al apoyar a los rebeldes es lograr que los árabes finalmente tengan la democracia que tanto esperan. Pero las consecuencias son tremendas. Libia lo han convertido en un estado fallido, con una provincia que responde al califato islámico y el resto que se están matando con todo entusiasmo entre ellos. Lo que hacen es destruir países que en parte han sido también países artificiales. Porque estos son diseños arbitrarios de la posguerra, que son acuerdos espurios entre Francia e Inglaterra para dividirse en Medio Oriente. Ahora, cuando esto empieza en Siria, fue notable como las primeras manifestaciones fueron al sur del país, en un pueblo que se llama Deraa. Y ya en las primeras manifestaciones tuvieron un tinte terrorista, las primeras. No es que después, porque todo esto está manejado también la prensa, obviamente, que es otro factor muy importante en toda esta historia, es la opinión pública por un lado, los medios, manejar la prensa, porque justamente la opinión pública se gana con lo que presentan los medios, lamentablemente. La gente piensa como lo ve en la televisión, y listo, ¿no? Entonces, cuando empezaron estos disturbios, que en la televisión, en los medios, eran manifestaciones pacíficas del pueblo sirio, ¿no?, que sale a la calle porque quiere democracia. Sin embargo, en la realidad, lo que nosotros veíamos y sabíamos de nuestras noticias que nos llegaban por nuestra propia gente,
ya habían sido manifestaciones sangrientas, y ya había habido cristianos descuartizados, y o sea, en las primeras manifestaciones, y ya gente de afuera, extranjeros, ¿no? Que la gente decía, hay gente en los pueblos, hay gente de afuera, hablan otros dialectos, allá nosotros distinguimos fácilmente de qué país son por el dialecto, hay gente de afuera, no va. ¿Y avisó la solución a este problema, hermana? ¿O minimizar la tragedia que está viviendo esa región? Yo digo, humanamente hablando, esto parece que no termina más y que va a terminar peor de lo que está, en el sentido de que uno ve los grupos fundamentalistas, ¿no? Ingresando en Siria, haciendo todo este ataque, la persecución a los cristianos, pero detrás de ellos, la cosa es más complicada de lo que incluso se ve por televisión. Detrás de ellos, quienes están financiando, apoyando esto, porque tienen otros intereses. Turquía, hay otros Francia, intereses que son económicos, en definitiva. Entonces, ahora mismo, con los medios que se están intentando poner para detener esto, ¿no? Rusia, por un lado, en alianza con el ejército, con el gobierno nacional, porque siempre ha sido un aliado de Siria, ha conseguido, digamos, el impacto ha sido bueno en general, ha conseguido, digamos, logros que hasta el momento en 4 años no había logrado nadie, como hacer retroceder al Estado Islámico en varios puntos, ¿no? Hacerles perder posiciones importantes. Esos han sido grandes logros, ¿no? Ciertamente el apoyo de Rusia y el Ejército Nacional por Tierra jugando de local. Ahora, por otra parte tenemos al resto de los países, sobre todo los países occidentales, el mismo Turquía, intentando ayudar, pero de manera unilateral, de manera unilateral, o sea, no es una coalición bien conformada, porque no quieren hacer alianza con el Ejército Nacional. Es una manera de hacerse, eficaz. Hay una voluntad parecida que no quiere que el conflicto termine. Exactamente. Que se permanezca, ¿no? La gente allá dice, esto lo dice desde hace años, ahí están los occidentales disparando al aire, dicen ellos. ¿No? Es una frase muy común entre ellos, ¿no? La gente dice, ahí están los occidentales disparando al aire, como diciendo, haciendo nada, haciendo alaraca de que están ahí. O sea, en definitiva, quieren y no quieren. Quieren mostrar que van a terminar con esto, porque obviamente ya ahora así lo demanda la misma, por lo sucedido en Francia y todo. Pero por otro lado no quieren. Ahora, por eso le preguntaba... Porque, venden armas y compran petróleo. Compran petróleo al ISIS. Esta reacción francesa, y bueno, y ahora que se está extendiendo a casi todos los países de Europa, ¿qué es lo que sobre qué territorio están actuando? No, sobre todo contra Raqqa, que es la capital. Pero son ataques mínimos. Nada. Es decir, están sobredimensionados por la prensa, pero son ataques mínimos. Están haciendo como que atacan. Los ataques de Francia han sido simbólicos en comparación con el ataque que estaba haciendo Rusia, por ejemplo. Aparte, que Rusia mandó, por decirlo en términos comunes fáciles, infantería a ocupar territorio. Lo que hace Alemania ahora, estos 1.200, son pilotos y su logística, igual que Francia, que son bombardeos, cuando no con drones, y con eso no se conquista territorio, sino por tierra. Pero el tema, de cómo se termina, es muy complicado, es muy delicado también el tema, ¿no? Porque hay tantos intereses en el medio, tanto el tema en el medio de los refugiados, ¿no? Que ha sido otro tema para entretener a la gente, entretener a Occidente con el tema de los refugiados, entretenernos realmente, porque ni siquiera son el tema principal, ¿no? Yo digo siempre, los refugiados son una de las consecuencias de este conflicto. O sea, pero si se termina el conflicto, se termina los refugiados. Exactamente, ¿no? Y el hecho de esa exigencia, ¿no? De que Europa tiene que abrir sus puertas para recibir la oleada de refugiados. Cuando los refugiados, nosotros tenemos gente de nuestra parroquia de Alepo, viviendo en Alemania como refugiados, sufriendo horrorosamente el maltrato de sus vecinos refugiados, que son musulmanes, en el corazón de Europa, en Alemania, sufriendo el maltrato de sus vecinos musulmanes, que ni siquiera son sirios. Son refugiados afganos, pakistaníes, o sea, ahí en la avanzada que se hizo, en la oleada, dentro de todo. Dentro de todo, y la persecución continúa a los cristianos. Y la persecución continúa dentro de Europa, eso no se puede creer. Aparte de que varios deben entrar entre los inmigrantes, que son también... Y sí, porque por eso, digamos, no es la idea decir, tampoco, obviamente que entre los musulmanes hay muchísima gente que necesita también, ya lo he dicho, ¿no? Ellos también la están pasando muy mal. Ahora, es muy difícil el discernimiento, decir hasta qué punto, cómo sería lo más lógico y natural que los países de Europa, que son países cristianos, o al menos de raíces cristianas, se ocuparan en primer lugar de recibir a sus hermanos cristianos, que son los primeros perseguidos, y que los países, por ejemplo, del Golfo, que tienen muchísimos medios económicos, que están Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait,
recibieran a sus hermanos en religión musulmanes. Tienen las fronteras cerradas. No entra un refugiado y se está exigiendo que Europa reciba. Entonces, por eso, el conflicto realmente es muy delicado y lamentablemente hasta los refugiados están siendo usados en esto. Están siendo usados como una cosa más. Hermana, ¿no? ¿Cuál es el papel de Irán en todo esto? Bueno, Irán ha sido también siempre un aliado de Bashar al-Assad, de Siria, en este sentido, ¿no? Y por eso también en el fondo, estos son conflictos que van más allá de Siria, es decir, son entre potencias, ¿no? Por eso lo que dice Papa de guerra mundial en partes. Hay una disputa de influencias entre Irán y Arabia Saudita y Turquía, pero digo, no es solución tampoco que los chiitas se hagan fuertes en Siria, al menos para los cristianos no es solución. Claro, no, ciertamente. O sea, yo, digamos, ya vuelvo a repetir, yo no entiendo nada de cuestiones de diplomacia, estrategia, pero yo digo, sería tan simple dejar de vender armas. Sería tan simple. O sea, se acabaron las balas, se acabó la guerra, no hay manera. Y si o no compran petróleo, también se acaba la guerra. Claro, o sea, siguen saliendo armas, ahora ya tienen tanques. ¿Cómo sea? Los tanques no se salen de abajo de la tierra. Sí. O sea, entonces digo... Vamos a ir a otro corte. Perdona, quería terminar para que no quede... Porque dije, humanamente hablando, esto parece interminable, pero quiero aclarar que, bueno, Dios existe y en lo que uno confía es que el gran milagro se puede dar. Que eso es lo que esperamos, ¿no? Un milagro. Seguro. Un milagro de paz. Estos grupos, sobre todo el ISIS, el Estado Islámico, sobre todo cuando comenzaron en Irak, entrando en Mosul, marcaban las casas con la letra Nun de nazarenos. En el Corán, los cristianos son llamados nazarenos, ¿no? Y es la manera en que ellos identifican a los cristianos. Los islámicos hablan de nazarenos, ¿no? Del pueblo de la cruz, los nazarenos. Y entonces por eso marcan las casas con la letra Nun para identificar las casas de los cristianos donde hay que entrar matando, ¿no? Y por eso se ha hecho un poco el símbolo esto de los cristianos perseguidos en todo el mundo, ¿no? En las redes sociales ha sido muy difundido también. Hay un cantante argentino que ha hecho una canción, ¿no? Se ha hecho muy conocida, Soy Nazareno, se llama Maxi Largi, ¿no? Compuso un CD que se llama así, la canción Soy Nazareno, una canción que yo creo que es inspirada, hablando de este tema, de la disposición de los cristianos perseguidos, y yo creo que también es una manera de despertar un poco la conciencia en Occidente en general, porque sucede, por ejemplo, esto que pasó en París, ¿no? Este atentado terrible en París, el mundo se conmociona, ¿no? Los medios, todo, bueno, y uno escucha, yo viviendo acá, viviéndolo de este lado, escuchando cómo la gente empieza, bueno, en la parroquia y rezar por las víctimas del atentado, de las familias, está muy bien, ¿no? La banderita de Francia en todos los perfiles, está buenísimo, me parece perfecto. Ahora, a mí me causó dolor pensar que la reacción no es la misma con los cristianos de Medio Oriente, cuando si uno lo piensa, lo que sucedió ese viernes en París, hubiera sucedido el sábado de nuevo, y el domingo, y el lunes, me parece atroz, me dice, no, en realidad sí, y el martes, y el miércoles, y bueno, uno lo multiplica por 4 años. Eso es lo que está viviendo Siria desde hace 4 años, muriendo cristianos todos los días, ¿no? Y de alguna manera sintiendo, porque lo sienten, el abandono de Occidente, en este sentido el silencio, ¿no? Es el Papa el silencio cómplice, ¿no?